Cuando nosotros estudiamos el movimiento armónico simple y vemos el ejemplo más sencillo para este movimiento, podemos imaginar una esfera que está colgando, por ejemplo, del alto de una pared y está colgando a través o con un resorte, como lo vemos, por ejemplo, aquí en este dibujo. Ahora, una vez que nosotros lo estiramos, como lo podemos apreciar, y soltamos esa esfera o ese peso, nosotros no creamos únicamente un movimiento arriba-abajo, sino que a través del tiempo nos va creando la siguiente función o el siguiente diagrama. Es por eso que nosotros tendemos a estudiar un movimiento armónico simple bajo ciertas ecuaciones de movimiento que vamos a platicar. Entonces, nosotros podemos decir, ante esta gráfica que nos ha formado el movimiento armónico simple, que tenemos una ecuación para demostrar o para estudiar el desplazamiento de nuestra partícula en cualquier momento de tiempo. Esta ecuación es prácticamente la siguiente. Decimos x es igual a xm coseno de WNT más phi. Ahora, ¿qué es X? ¿Qué es XM? ¿Qué es WN? ¿Qué es T? ¿Y qué es phi? T prácticamente viene siendo el tiempo, donde T es tiempo. Si nosotros graficáramos o trazáramos de alguna manera aquí nuestro eje coordenado, lo tendríamos de la siguiente forma. Lo voy a dibujar yo de esta manera. Entonces, diríamos que los ejes coordenados en el eje de las X tendríamos el tiempo. Y en el eje de las Y, ahora lo voy a manejar como X. Pero X de desplazamiento. Entonces, X viene siendo nuestro desplazamiento. De manera que en nuestra gráfica estamos viendo el desplazamiento respecto al tiempo. Nos damos cuenta cómo la posición de nuestra partícula cambia conforme cambia el tiempo. Ahora, con esto nos ayuda a nosotros a poder definir algunas otras características importantes. Número 1, nos indica o nos podría indicar el desplazamiento máximo. Aquí yo podría tener nuevamente en mi gráfica esta línea punteada que nos indica el desplazamiento máximo. Y vamos a decirlo de esta manera, que este pues es simplemente como xm máximo. ¿Por qué XM máximo? XM es la elongación, en este caso, de mi resorte. El desplazamiento máximo va a estar dado por lo más que se puede estirar mi resorte, o por lo más que se estira el resorte, en este caso, bajo una perturbación. Y aquí nosotros tendríamos lo que es el desplazamiento mínimo, o de otra manera dicho, menos XM. Aquí sería más XM, voy a borrar la palabra máximo para que ya no nos estorbe, más XM, y en la parte de abajo tendríamos menos XM. Voy a remarcar estas líneas color verde, que es el desplazamiento, la elongación máxima.
Ahora, debemos tener cuidado con lo siguiente. Es diferente X, es diferente XM. X y XM son dos aspectos totalmente diferentes que nosotros vamos a aprender a definir. Para definir todos estos conceptos, vamos a centrarnos en este pequeño dibujo. El dibujo es lo siguiente. Únicamente es una carga que está, vamos a decir así, amarrada por un resorte. Este resorte puede trabajar bajo tensión o bajo compresión, cualquiera de los dos. Imagínate que en esta posición es una posición de equilibrio, donde el resorte no está ejerciendo ningún tipo de fuerza, el sistema está descansando, vamos a verlo de esta manera, y de repente llegas tú y lo estiras, de manera que generas esta situación. Estiras la carga A hasta un cierto punto. Una vez que lo estiras, lo sueltas. Entonces, cuando lo soltaste, el primer paso va a ser que regrese a una posición mínima. En este caso viene siendo una posición más pequeña con respecto a la posición de equilibrio. Regresa a una posición mínima y posteriormente, bajo una serie de oscilaciones, quiere decir que pues fue perturbado, la perturbación fuiste tú cuando lo estiraste, y bajo una serie de oscilaciones regresa a su posición de equilibrio. Entonces, con esto podemos definir nuestro primer concepto importante, llamado amplitud. Y entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud es el máximo desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. Aquí tenemos la definición de desplazamiento. Perdón, la definición de amplitud. Ahora, definimos periodo. ¿Qué es el periodo? Nuevamente, imaginemos que tú tomas esta partícula de una posición inicial, la vamos a llamar 1, posteriormente la estiras a otra posición, la vamos a llamar 2, después la sueltas y este se retrae hasta antes de la posición de equilibrio, la vamos a llamar 3. Y por último, después de una serie de oscilaciones, llegó a una posición o pasa nuevamente a una posición de equilibrio. Entonces, esto es un solo ciclo. Desde el punto número 1 hasta el punto número 4 sería un solo periodo. Periodo que definimos o que nosotros mostramos con la letra T mayúscula. Y de una manera más exacta, ¿qué es periodo? Periodo es el tiempo en realizar una oscilación completa. De manera, desde el punto número 1 hasta el punto número 4 es un periodo. Ahora vamos a la gráfica anterior y vamos a analizar aquí cuál sería nuestro periodo. Nuestro periodo es desde el punto inicial, pasa a una sección, a una XM negativa, a un punto mínimo y nuevamente toma un punto máximo. Todo esto sería periodo. De aquí a aquí sería un solo periodo. 2 periodos sería al segundo. 3 periodos y así sucesivamente. De punto máximo a punto máximo es un nuevo periodo. Ahora, definimos frecuencia angular y la denotamos por W o WN. Entonces, la frecuencia angular es a final de cuentas la velocidad angular, que quiere decir el ángulo que barre la partícula con movimiento armónico simple por unidad de tiempo. Y recuerda que lo denotamos con WN. Algunos otros autores únicamente lo trabajan como W. El que sigue, frecuencia.
dada como Fn, o algunos autores lo manejan únicamente como F. La frecuencia es el número de oscilaciones que efectúa por unidad de tiempo. Normalmente la frecuencia la estamos dando en segundos. Y por último, definimos la constante de fase, denotado por una letra del alfabeto griego llamado phi. Entonces, la constante de fase es el ángulo que determina el movimiento que se realiza. En muchas ocasiones, los ejercicios nos pedirán calcular esta constante de fase o este ángulo llamado phi, y podemos calcular algunos otros aspectos como por ejemplo amplitudes, periodos, frecuencias, etc. Ahora, como sabemos que el periodo denotado por la letra T mayúscula es el tiempo que tarda la partícula en un tiempo completo, podemos definir que T es igual a 2pi sobre W. Recordemos que el periodo prácticamente es el tiempo tardado en dar una vuelta completa, por así decirlo, de punto máximo a punto máximo. Entonces, por esa razón, la podemos definir como 2pi sobre W o WN. Como te comento, depende del autor que estemos manejando. Ahora, también podemos seguir definiendo las demás fórmulas que nos van a ser de utilidad para el momento que nos toque solucionar problemas. La frecuencia, que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, a final de cuentas es el inverso del periodo. Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia, o Fn, frecuencia natural, es igual a 1 sobre t. O también, si ya la definimos en términos de Wn, podemos definir que la frecuencia natural es igual a W sobre 2pi. Lo puedes comprobar de la manera si tú sustituyes y haces lo siguiente. Fn es igual a 1 sobre el periodo, donde el periodo viene siendo 2pi sobre Wn. A final de cuentas esto viene siendo una fracción y decimos que medios por medios, extremos por extremos. Los medios van en la parte de abajo y los extremos, que es 1 y Wn, van en la parte de arriba. Entonces de esa manera podemos comprobar la tercera fórmula. También podemos decir que despejando W obtenemos lo siguiente. W es igual a 2pi que multiplica a Fn. O W es igual a 2pi sobre el periodo. Recordemos que este es Wn. Muy bien. Por último, también tenemos que recordar que es posible dar la velocidad angular, lo que es Wn, pero en términos de una constante de rigidez y una masa. Y la fórmula nos dice lo siguiente: raíz de K sobre N. Esto es una constante de rigidez sobre la masa. Aquí tienes que poner cuidado en muchos detalles. Algunas ocasiones los ejercicios te dan libras fuerza, no libras masa. Entonces primero hay que pasarlos a libras masa, ya que la fórmula para la velocidad angular nos involucra masa, no fuerza. Y solo para terminar, te recuerdo lo siguiente. Inicialmente, platicamos nosotros de esta ecuación que es la posición de la partícula en cualquier momento de tiempo. Si tú tienes posición y derivas una sola vez, obtienes velocidad. De manera que derivando con respecto al tiempo esta ecuación, puedes obtener la velocidad. Si nuevamente la derivas o sacas la segunda derivada de esta ecuación, obtendrás la aceleración. Entonces es posible conocer la posición, la velocidad o la aceleración de una partícula en un movimiento armónico simple.
De esta manera, espera que los ejercicios te puedan solicitar aceleración, velocidad o posición. Muy bien, compañeros, por este video sería todo. Muchísimas gracias por su atención.